Vamos a entrar a la casa de Ignacio Zaragoza. Vamos a ver. Wow. Mira nomás. Qué impresionante, ¿no? Estar en una casa de alguien tan famoso. Wow. Qué privilegio estar aquí. Wow. ¿Quién recordará la histórica hazaña? Aquí está el general Ignacio Zaragoza, un héroe que defendió a México con honor y que derrotó a un ejército que era invencible. Mira nomás, aquí comía Ignacio Zaragoza. Mira nomás. Qué privilegio estar aquí, señores. La verdad, se siente inspirador tener un personaje así en México, ¿eh? Cuando todo parecía que iban a ganar, que iban a demoler a México, sacó el corazón, la casta, la gente que luchó con él, y al final sacaron la victoria y derrotaron un ejército tan poderoso que creyeron que iban a aplastar a México, y realmente no fue así. Se enfrentaron a su peor enemigo. Mira nomás, papá. Aquí estamos. El valor general de Zaragoza anima a sus tropas. Su triunfo en Puebla revivió el orgullo nacional y el patriotismo de un pueblo harto de la guerra. Los compatriotistas de Zaragoza lo clamaron como un héroe inmediatamente. El presidente Benito Juárez proclamó el 5 de mayo como fiesta nacional. Ignacio no volvió lo suficiente para poder celebrar el aniversario de su victoria. Realmente, pues sí, murió, como les decía al principio del video, murió de tifoidea 4 meses después de su gloria, de la batalla, a los 33 años. Y realmente su esposa también falleció muy joven, nunca la pudo conocer, y tuvo que casarse su hermano con él. Pero mira, dejó un gran legado, una gran inspiración, y aquí está, el 5 de mayo que se celebra en todo México. Mira las armas, mira nomás. Realmente es bien inspirador estar aquí, se siente la vibra, se siente todo. Fíjense, nomás les quiero mostrar cómo estaba el equipo, lo que contaba el equipo mexicano: soldados, caballos, pues dinero, luchar cuesta abajo. Mira, fíjate, qué desventaja. Ahora, ¿cómo estaban los franceses? Chorro de soldados, chorro de caballos, mucho dinero, muchas municiones, cañones, tenían mochilas pesadas y todo, pero eso fue la estrategia. Fíjense cómo estaban los mexicanos. Así, a puro guarache, papá. Y acá estaban los franceses con botas y todo y armamento, y aún así no pudieron. La estrategia de México era usar la topografía como ventaja, construir fortificaciones y bloquear los puntos de más fácil entrada a la ciudad, reclutar a los lugareños para que le ayudaran a pelear, ser flexible y estar dispuesto a cambiar los planes. O sea, no solamente estaban en desventaja, sino que no tenían soldados que se dedicaban completamente a las batallas. Tuvieron que reclutar gente de campesina para que pudiera pelear. Fíjate, la estrategia de Francia era bombardear al enemigo con intenso fuego de artillería pesada, atacar en los lugares menos esperados, usar soldados expertos altamente entrenados, asumir que los habitantes de Puebla darán la bienvenida al gobierno francés. Pero eso nunca llegó, nunca les dieron la bienvenida. La bienvenida fue a cuesta de bala. Vámonos, ¿cómo ven? Pero bueno, es algo que tú puedes hacer aquí en Goliat. Ahorita vamos a entrar a la misión, a la bahía del Presidio, y de ahí vamos a seguir investigando la historia de este maravilloso lugar el día de hoy. ¡Vámonos! De por qué fue todo el conflicto. Dice: Zaragoza queda envuelto en el caos político en México. La pugna entre los centralistas y los federalistas por obtener el control del gobierno abarcó varias décadas. Ignacio Zaragoza se unió a estos últimos en oposición al general López de Santa Anna. En 1855, cuando tenía 26 años de edad, Zaragoza comandó un ejército de voluntarios que ayudaron
a derrotar a Santa Anna. México eligió un presidente federalista, Benito Juárez, y redactó una nueva constitución, pero el furor de la guerra civil continuaba. Zaragoza, uno de los generales del presidente Juárez, logró mantener a raya al ejército centralista. Mantenerse enfocado en tiempos difíciles. Durante los tiempos del caos político, la convicción de Zaragoza en los ideales universales, tal como la libertad, fue una de las acciones y lo ayudó a superar las devastadoras pérdidas personales. En ese tiempo su esposa era de Sabinas Hidalgo. Dice, Zaragoza y su esposa Rafaela tuvieron 3 hijos, pero solo uno sobrevivió a la infancia. En 1862, en el apogeo de la carrera militar de Zaragoza, su esposa Rafaela murió. A pesar de estar destrozado, Zaragoza puso la necesidad de México ante las suyas. Rafaela nació en Hidalgo, Nuevo León, y todavía se conserva la casa en México. Dice, la pugna de política sobre el poder gubernamental dio origen a un dictador que era Antonio López de Santa Anna, que gracias a este señor fue que perdieron Texas, que lo acorralaron, y aquí en Goliat se llevaron muchas batallas en aquel tiempo, y cuando fue capturado preso, cuando fue derrotado, fue cuando lo hicieron firmar un tratado sin consentimiento del presidente de México. Dice, al final de los años 300 de la dominación española, en 1821, las élites políticas de México y las facciones militares peleaban por obtener el control. Surgieron 2 grupos de esta guerra civil, que eran los centralistas, o aquellos que querían un gobierno fuerte central, y los federalistas, aquellos que preferían un gobierno cuyos poderes están dispersos entre los estados de México. Elegido por primera vez como presidente en 1833, Santa Anna, un centralista respaldado por los militares, consolidó el control, disolvió el Congreso mexicano y derogó la Constitución federalista en 1824, alarmando a aquellos que soñaban con la promesa de una nación más democrática. Santa Anna y su ejército sufrieron pérdidas significativas en la Revolución de Texas entre 1835 y 1836 y en la Guerra México-Estados Unidos de 1846-1848. Como resultado, se rindió y entregó más de la mitad de su territorio al noreste de los Estados Unidos, que hoy son Texas, California, Nevada, Utah y partes de Nuevo México, Arizona, Colorado y Wyoming. O sea, imagínense, México tenía California, Texas, Nevada, Utah, parte de Nuevo México, Arizona, Colorado y Wyoming. Las humillantes derrotas debilitaron el poder de Santa Anna, aunque fue elegido como presidente para múltiples periodos. En aquel tiempo querían comprar México. Hubo 2 presidentes de Estados Unidos que quisieron comprar México, pero no se los quisieron vender. Uno fue Guadalupe Victoria, que le ofrecieron el dinero, y el otro fue Vicente Guerrero, que dijo que no, que eres el primer afropresidente que tuvimos en México. Si no fue cuando derrotaron a Santa Anna, fue cuando perdimos lo que es Texas. Pero bueno, eso fue el conflicto. Este es otro. Dice, la intervención francesa. Ok, ¿por qué intervino Francia? Bueno, México en aquel tiempo se encontraba endeudado con 3 países en aquel tiempo de Europa, que era Gran Bretaña, España y lo que era en aquel tiempo Francia. A Gran Bretaña se le debían 69 millones de pesos, a España se le debían 29 millones de pesos y a lo que era Francia se le debían 2 millones de pesos. Llega Benito Juárez al poder y empieza a derrocar la carta de no deuda, de no pago de deuda. Entonces España y Gran Bretaña aceptan el acuerdo, mas sin embargo Francia no decide tomar ese acuerdo. Quiere venir a México para poder tomarse a la mala, por decirlo así, parte del territorio, que era llegar a la Ciudad de México, y eso fue el conflicto cuando llegaron por Veracruz y empezaron a avanzar hacia la Ciudad de México. Pero mira, dice, Napoleón soñaba con restablecer el imperio francés y secretamente planeó la toma del poder de México. Una vez que España e Inglaterra supieron los planes de Francia para derrocar al gobierno mexicano, abandonaron su plan. Para la primavera de 1862, solo las fuerzas francesas estaban en Veracruz. Soldados muy bien entrenados del general Charles Ferdinand Latreille de Lawrence se dirigieron para la Ciudad de México. El general Zaragoza se movilizó para detenerlos. Durante el primer encuentro, un paso montañoso llamado Cumbre de Aculcingo, los franceses derrotaron al pequeño y mal equipado ejército de voluntarios. Ahora, solo la ciudad de Puebla estaba entre los franceses y la Ciudad de México. Cuando derrotan a los mexicanos en la batalla de las Cumbres en 1862, las fuerzas francesas dijeron, el general de Ferdinand Latreille dijo, yo soy el amo de México.
pero nunca pensó la defensiva que tendría este gran general al defenderse contra el pueblo francés. Dice, cuando las tropas mexicanas vencieron al poderoso enemigo de la batalla de Puebla, lograron que muchos creyeron lo imposible. Lleno de inspiración y estrategia, el liderazgo del general Ignacio Zaragoza, nacido lo que hoy es Texas, Goliat, Texas, ayudó a asegurar la victoria. Ignacio Zaragoza es recordado por su triunfo en un campo de batalla mexicano, pero sus primeros años en Goliat, esta casa cuenta la historia de Zaragoza y explora lo que la vida podía significar para nosotros o para la nacionalidad mexicana o estadounidense, sea un habitante de Goliat o un visitante, un entusiasta de la historia de Texas o alguien que celebra el 5 de mayo. Pero bueno, este es todo el territorio que México tuvo que ceder. O sea, imagínate, todo esto hubiera sido México. Desde aquí, todo esto. Por eso a México se le considera el cuerno de la abundancia. Y este mapa es de 1828. Imagínense todo lo que hubiera tenido. Y prácticamente en aquel tiempo nomás Estados Unidos tenía 13 estados que después iba ganando territorio. Pero aquí estamos, con todos los territorios que se dieron. O sea, hasta Las Vegas, Nevada era de México. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Dice, la frontera en México en 1829, o sea, era hasta acá, arriba. Y luego la frontera en 1862 ya cambió, que fue en esto que ahora lo conocemos como actualmente está, después de la pérdida de Texas. Wow, qué historia, qué inspiración. Vamos a seguir explorando la historia de este maravilloso lugar. Miren, acá hay otra cosa que dice: la Bahía rindió homenaje a la lucha de México mientras una de sus familias preparaba para la llegada de un bebé, que era el nacido en el espíritu de la independencia. Un espíritu de independencia inspiró a la comunidad de la Bahía para renombrarse en honor de un patriota mexicano. Coincidentemente, el cambio ocurrió unas semanas antes de que naciera el futuro héroe nacional. Los habitantes hicieron la petición al gobernador del estado de Coahuila y Texas para cambiar el nombre de la Bahía al de Goliat. La nueva denominación era un anagrama del padre Miguel Hidalgo, el sacerdote que inició la lucha contra la independencia de México el 4 de febrero de 1829. El pueblo de Goliat nació por decreto oficial. El capitán militar Miguel Jerónimo Zaragoza y María de Jesús Seguín estaban anticipando un cambio también. El 24 de marzo la pareja recibió felizmente un segundo hijo y lo llamaron Ignacio. Vámonos. Pero bueno, vamos para este lado. Pues nosotros seguimos ahorita explorando, vamos a entrar al presidio de la bahía, vamos a ver la misión y vamos a seguir reportando. Adiós. Fíjense, como antes había mucho conflicto entre Texas y lo que es México, empacar, mudarse y desempacar. La vida en la frontera significaba mudarse, empacar y empacar inteligentemente. Dice, los soldados mexicanos asignados en Texas vivían en Goliat, en San Antonio de Bexar, Nacogdoches, Texas, y viajar entre estas ubicaciones distantes requeriría empacar eficientemente. Dice, las grandes distancias, los caminos deteriorados hacían difícil el viajar. Las personas que tenían que planearlo bien, su mobiliario debía ser resistente pero portátil. Las cajas y los baúles eran comunes, ya que eran versátiles, servían como equipaje durante el camino y como lugar para almacenar, para sentarse en vez de ir parados. Dice, los embarques viajaban por mar desde Nueva Orleans hasta la costa de Texas. A menudo llegaban más rápido que los que viajaban por tierra desde el centro de México a lo largo del camino real de Texas. Esta casa, dice, ¿sabías que esta casa es una reconstrucción apegada a sus cimientos originales? Durante la Revolución de Texas contra México en 1835-1836, el coronel James Fanning ordenó que muchas casas fueran destruidas. Dice, hacerlos, comprarlos o viajar. Cuando los habitantes de Goliat necesitaban algo, lo hacían, lo compraban a un comerciante o viajaban al mercado. Debido a que las tropas no recibían su sueldo del gobierno mexicano de manera regular, algunos de los militares ganaban dinero al transportar productos tierra adentro de la costa, desde la costa.
Cada 2 o 3 meses un pequeño barco arribaba a las bahías de Mosquitos o Cópano. Los hombres cargaban las carretas jaladas por bueyes y dirigían a sus destinos por una paga. Dice, un territorio escasamente poblado con no solo cuantos asentamientos dispersos. Texas era el extremo norte de México. Los habitantes de los pueblos fronterizos de Goliad, San Antonio de Bexarinacadoche recibían muy poca atención de los oficiales del centro de México. Para 1830, menos de 4,000 pobladores mexicanos vivían en todo Texas. La comunidad de Goliad se centraba en el presidio de la misión y un complejo con un fuerte y una iglesia construido por los españoles. Los habitantes sembraban el campo, cosechaban hortalizas y transportaban bienes a lo largo del Camino Real de Texas, una red de caminos que conectaba la capital de México con asentamientos del norte. Dice, un revoltijo de casas y chozas. Los visitantes de Goliad originalmente lo llamaban la bahía. Encontraban modestas estructuras de una comunidad organizada alrededor del presidio. Los habitantes usaban materiales locales para sus casas. Había la disponibilidad de piedras, plantas dañosas, barro y construir sus casas de adobe y jacales de berejones y zacate. El pueblo de Goliad está compuesto de una mezcla de jacales cubiertos con tierra blanco por doquier, como es la tierra en la que están. Comúnmente se les llamaba chamucheros en la región, chamucueros. Se podía encontrar algunas casas de un piso de techo plano, pero estas forman solo una fracción de las bahías de la casa. John Louis Bernaldier, 1843. Acuérdense que en ese tiempo Texas era la parte zona de México y era muy difícil mantener, porque tomaba mucho tiempo. En aquel tiempo no existían los carros, los aviones para poder transportarse, y las noticias cuando llegaban ya era muy tarde. Y muchos habitantes que habitaron en Texas venían de Nueva Orleans, de Tennessee, venían de otras partes y empezaron a habitar los anglosajones poco a poco, debido a que la tierra de Texas era muy fértil para las cosechas, y después se les concedió un permiso que pudieran quedarse aquí en Texas. Si no sabías, ahora lo sabes. Fíjense, un lema que tenía Ignacio Zaragoza, o las tropas de Zaragoza, decía: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Al amanecer del 5 de mayo de 1862, una unidad de guerrera de 6,000 hombres muy bien entrenados se preparó para enfrentar a la fuerza mexicana mal equipada de 4,000 ciudadanos soldados. O sea, no eran ni soldados, eran ciudadanos, eran campesinos con soldados. El general Lawrence y sus experimentadas tropas francesas estaban confiados en que obtendrían fácilmente la victoria, pero subestimaron a su oponente. Los soldados mexicanos, que estaban determinados a defender a su patria, también tenían una ventaja estratégica: la tierra alta. El general Zaragoza colocó a sus tropas para defender los asentamientos abiertos a Puebla por el sur. De una forma inesperada, los franceses se fueron hacia el norte. Zaragoza reaccionó rápidamente y montó 2 guarniciones en la parte alta de la montaña, en el fuerte de Guadalupe y en el fuerte de Loreto. Los confinados soldados franceses lanzaron 3 asaltos principales. Los primeros 2 no pudieron desplazar a los mexicanos atrincherados. Durante el tercer intento se desató una tormenta de lluvia justo cuando las tropas mexicanas avanzaban para repeler el ataque. Cayó un chaparrón de agua mientras los 2 ejércitos trataban de mantener su posición en el lodo. A las 4 de la tarde, los franceses se replegaron. ¿Sabía usted que la unidad de caballería tejana peleó al lado de Zaragoza en la batalla de Puebla? El escuadrón de rancheros y vaqueros del capitán Porfirio Zamora venía del Palito Blanco, Corpus Christi y Río Grande Valley. La confianza mató al gato, como dicen. Recordando la historia para que Zaragoza sea contada, la de Zaragoza sea contada. Es posible que Zaragoza hubiera reconocido el presidio de la bahía como se veía a mediados del siglo XX. El fuerte seguía de pie después de cientos años, pero necesitaba reparaciones. Empezó un movimiento para restaurar el presidio y la casa natal de Zaragoza. También recibió un impulso. El 5 de mayo de 1867, la casa natal de Zaragoza pasó a formar parte del Parque Estatal y Sitio Histórico de Goliad State Park and Historic Site. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, por sus siglas TPWD en inglés, reconstruyó la vivienda en la década de 1970. El representante estatal Tim Von Dolan encabezó una delegación a Puebla, invitado por el gobernador Alfredo Toxi Fernández de Lara, quien acordó donar una gran estatua de Zaragoza.
El gobernador de Texas, Dolph Briscoe, prometió una plaza para la estatua. La ceremonia de la colocación de la primera piedra tuvo lugar en noviembre de 1979. Al año siguiente, unas 1,000 personas de los Estados Unidos y México fueron testigos de la combinación de décadas de esfuerzo cuando la estatua de Zaragoza fue revelada en la ceremonia pública. La bahía, el primer hogar de Zaragoza, ahora podría aladrear aún más orgullosamente su héroe local. Pues así la historia de un gran héroe, que ojalá puedan venir a este lugar, visitarlo. Está a 1 hora 50 minutos de San Antonio, en Goliad, Texas. Seguimos explorando. Vámonos.